para quienes quieran revisarlo, ¿no? Se los voy a enviar a los panelistas del grupo y también a los de medios de la facultad esta grabación para que ellos la puedan también distribuir. Les pediría a los que ingresen que mantengan su micrófono apagado mientras no tengan el paso para hacer uso de la palabra o estén haciendo una consulta después de la presentación del comunicado que va a hacer ahora Verónica. Yo voy a compartir el comunicado para que puedan ver su contenido a través de este mismo medio. Déjeme ver, a ver, me estoy equivocando en lo que estoy compartiendo. Estaba haciendo clases recién, así que de repente si les empiezo a pasar materia, no se asusten. Este es. Ya, el comunicado del GPM está a cargo hoy día de Verónica Míez y dejo a ella con la palabra. Verónica. Perfecto. ¿Te desconectaste, Verónica? Ahora sí. Ahora Espero que sí. Perfecto, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a comenzar entonces con el comunicado y después daremos espacio para preguntas. Okay. El rápido deterioro de la economía global, producto de la expansión y efectos del COVID-19, generó fuertes revisiones a la baja del crecimiento económico de economías desarrolladas y emergentes. Con una caída de 3% en la actividad global, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía mundial estará en recesión durante el 2020. Luego de un primer semestre muy negativo, la segunda parte del año comenzaría a mostrar los efectos de la reapertura parcial de los mercados y de las economías y de la política económica contracíclica implementada. Los mercados financieros y de activos mantienen resultados acumulados negativos desde principios de año, pero han mostrado una recuperación sorpresiva durante abril, en parte en respuesta a los sendos paquetes monetarios y fiscales que se han adoptado, en parte por los primeros resultados auspiciosos respecto de una vacuna para el COVID-19 y también en parte por los anuncios de reapertura gradual de los mercados que han realizado economías importantes. En la economía local, el empeoramiento del escenario económico ajustó también a la baja las proyecciones de crecimiento. El Banco Central de Chile proyecta una contracción en torno a 2% para este año. El Fondo Monetario lo hace en torno a 4,5%. La paralización parcial de la actividad económica junto a la fuerte contracción de la demanda tendrá un impacto muy relevante en el empleo, el ingreso laboral y la probabilidad de continuidad de las empresas, en especial las pequeñas y medianas. Como consecuencia, las autoridades económicas han profundizado paquetes económicos que buscan asegurar una adecuada liquidez del mercado, movilizar el crédito a personas y empresas y proteger el ingreso familiar. El Banco Central redujo además la TPM a 0,5%, anunciando que se mantendría en este nivel por un tiempo prolongado. La contraparte de todas estas medidas ha sido un aumento muy significativo del déficit fiscal y de la deuda pública esperada para el año y para el mediano plazo. En línea con los resultados externos, el mercado de activos local también mostró una recuperación importante durante abril, pero sin lograr aún revertir la fuerte caída sufrida en los meses anteriores. El dólar, con volatilidad, se mantuvo en torno a 850 pesos, reflejando la debilidad relativa que mantienen las monedas emergentes, pero cerrando el mes más apreciado en 836 pesos. Como consecuencia, la inflación IPC se mantiene en marzo cercana al techo del rango meta, nuevamente impactada por el alto registro de la inflación transable. Con todo, la inflación IPC cayó en el margen y el mercado, reflejado por la encuesta de operadores financieros de abril, espera que esta vaya convergiendo al centro del rango meta en el horizonte de planeación. En este escenario de alta incertidumbre y escenarios cambiantes, el GPM recomienda mantener la TPM en 0,5% por un tiempo prolongado,
evaluando estrechamente el desarrollo de la pandemia, la evolución del mercado laboral, el impacto de los estímulos crediticios, financieros y fiscales impulsados y la normalización gradual de la actividad económica y social en los próximos meses. Okay. Ese es el resumen, entonces ahora paso al desarrollo de estas ideas. El COVID-19 ha seguido propagándose en el mundo durante el último mes, con más de 3.600.000 personas contagiadas y 1/4 de personas fallecidas, con impactos globales que han sido recogidos por distintos indicadores económicos y sociales a nivel global. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional realizó un significativo recorte en las estimaciones de crecimiento para este año, proyectando una caída de -3% para el mundo, de -6,1% para los países desarrollados y de -1% para los países emergentes. Esta proyección incluye una caída de -5,9% para Estados Unidos y de -7,5% para Europa, y una expansión de solo 1,2% para China. Con todo, y esto es importante, el organismo destaca el elevado nivel de incertidumbre que afecta a las proyecciones y que se refleja en la alta heterogeneidad de las estimaciones de distintas instituciones internacionales y analistas de mercado. Estas diferencias reflejan percepciones distintas sobre la duración y profundidad de la pandemia a nivel global y también sobre la efectividad de las distintas políticas económicas adoptadas. La recuperación comenzaría hacia fines de este año y se reflejaría en un año 2021 muy dinámico, con un crecimiento global que alcanzaría 5,8% y que se descompone en torno a 6,6% y 4,5% para las economías emergentes y desarrolladas respectivamente. Ahora, durante abril, los datos económicos han comenzado a mostrar los efectos de la pandemia y de la paralización de las economías. Así, datos del primer trimestre muestran que China se habría contraído 6,8%, mientras que Estados Unidos y Europa lo habrían hecho en 4,8% y 6,8% respectivamente, trimestre a trimestre a tasa anualizada. Esta parcial paralización de la economía y la fuerte contracción de la demanda ha arrastrado también el precio de los commodities, con excepción del oro y similares que actúan como reserva de valor. En este contexto, cabe destacar la fuerte caída del precio del petróleo. Más aún, durante abril, contratos de menores plazos alcanzaron valores negativos explicados por la baja demanda, la producción semirrígida y la escasez de capacidad de almacenamiento. Actualmente, el precio del petróleo WTI se transa en torno a $20, hoy día subió un poco más, teniendo impactos importantes sobre las economías productoras de petróleo y favoreciendo a las economías demandantes del crudo como la nuestra. Por otra parte, la menor demanda mundial también ha afectado el precio del cobre, que se transa actualmente en torno a $2,3 la libra. Respecto de los mercados financieros, en los últimos días, los positivos resultados de prospectos de vacuna y mejores tratamientos para el COVID-19, la reapertura muy gradual de ciertos sectores en algunas economías y las políticas económicas generalizadamente implementadas han impulsado cierto optimismo en los mercados. En un ambiente de mucha volatilidad, destaca la recuperación de la renta variable local y extranjera durante abril, si bien persiste un importante resultado acumulado negativo en el año. Los spreads de créditos también han comenzado a disminuir y existe una relativa estabilidad de los mercados en las últimas semanas. El indicador de volatilidad VIX, que estuvo en niveles sobre 80 a mediados de marzo, se ha acercado en los últimos días a niveles de 30 puntos, cifra que no observábamos desde febrero. Con todo, es importante volver a recalcar que las proyecciones y datos puntuales son mucho menos informativas que en periodos normales y están sujetas a un alto nivel de incertidumbre. Esta crisis no tiene precedentes similares y está sujeta al desarrollo de la crisis sanitaria. Hasta el momento ha sido muy difícil anticipar la duración y la profundidad de la misma, elementos claves para determinar los impactos económicos y sociales, y que también hace más incierta la efectividad de la política económica, principalmente la fiscal y monetaria, y la evaluación de la capacidad de recuperación de las economías.
A nivel local, desde mediados de marzo se han implementado diversas medidas sanitarias para contener la propagación del COVID-19, las que han logrado en parte contener una rápida expansión de la pandemia, aunque los datos de la última semana muestran un incremento de los contagios, los que podrían ser contenidos por el fuerte aumento de los testeos y las medidas de aislación. La contención lograda hasta ahora se ha conseguido a través de una interrupción importante de las actividades económicas, en un escenario que ya tiene menor comercio mundial, perspectivas de menores términos de intercambio y condiciones financieras menos holgadas. En este contexto, el IPOM de marzo, el Banco Central redujo la proyección de crecimiento de la economía chilena de diciembre de un rango de 1,5 a 0,5% a uno entre menos 1,5 a menos 2,5%. El Fondo Monetario fue más pesimista y proyectó para nuestra economía una contracción en torno a 4,5%. Por otro lado, con los datos del IMASEC de marzo, que cayó 3,5% en 12 meses, la economía habría entrado en recesión técnica, tras una contracción del PIB en el cuarto trimestre del 2019 y una nueva contracción en el primer trimestre de este año, si la estimamos con los datos del IMASEC. Dado que se espera un crecimiento del IMASEC en abril mucho más negativo aún, es esperable que el desempeño de la economía en el segundo trimestre sea fuertemente negativo. Así, las proyecciones y datos que ya se conocen configuran perspectivas muy complejas para el empleo, el ingreso de las personas y las dificultades de sobrevivencia de una parte importante de las empresas, particularmente las pymes, lo que ha gatillado potentes respuestas adicionales de política. El Banco Central redujo la TPM a 0,5%, a la vez que informó que la mantendría en este nivel por un largo periodo de tiempo. Pese a que la TPM está en el mínimo técnico definido por la propia autoridad, es importante hacer notar que el Banco Central tiene aún disponibles otros instrumentos cuantitativos y financieros no convencionales que puede seguir utilizando. Con todo, el gran desafío es lograr que los recursos fluyan a empresas y personas con necesidades de liquidez. En esta línea, el Banco Central ha adoptado una serie de medidas para asegurar justamente esta adecuada liquidez al mercado y entregó incentivos de carácter regulatorio a la banca para entregar créditos a personas y empresas de menor tamaño. Con el mismo fin, la Comisión para el Mercado Financiero ha flexibilizado una serie de regulaciones para promover el flujo del crédito, entre las que destacan la flexibilización de los plazos de implementación de Basilea III, la flexibilización del tratamiento de provisiones y la flexibilización en el uso de garantías. Por otra parte, tras el primer paquete fiscal de 11.750 millones de dólares, que suman gastos y aportes financieros, que apunta a proteger el empleo y los ingresos familiares y entregar liquidez al sistema productivo, el gobierno anunció un segundo paquete por 5.500 millones de dólares, que incluye extender y aumentar la cobertura de garantías que entrega el FOGAPE para que la banca entregue crédito adicional a empresas, y también recursos para trabajadores informales e independientes. Como consecuencia, la DIPRES ha estimado para este año un déficit fiscal por sobre 8% del PIB y una deuda pública que sobrepasaría 30% del PIB a fines del 2020. Razón deuda-PIB que seguiría aumentando en los próximos años. Esto ha gatillado también revisiones en la calificación crediticia del país. Parte importante de los impactos de la paralización se han generado en sectores intensivos en mano de obra, particularmente la no calificada, como por ejemplo comercio y construcción, sectores que además ya se encontraban debilitados tras los efectos del estallido social. Durante el trimestre móvil enero-marzo, la tasa de desempleo aumentó a 8,2%, aunque esta cifra registra únicamente una quincena de cuarentena y es reflejo también de los efectos de la violencia política iniciada el 18 de octubre. En este registro, el empleo formal volvió a registrar una contracción anual de menos 1,5% versus 0,5% en el trimestre móvil diciembre-febrero, implicando una pérdida cercana de 88.000 puestos de trabajo respecto del nivel de empleo formal del trimestre móvil previo.
Esta pérdida de empleo fue contrarrestada por una expansión de 6,6% del empleo informal. Con todo, las características de esta coyuntura no permiten que el empleo informal pueda absorber la pérdida de empleo formal como lo ha hecho en otras crisis. Pues este shock también impacta directamente a los trabajos informales. En este sentido, las perspectivas para los meses que vienen se mantienen preocupantes. Solo para dimensionar los posibles efectos sobre el mercado laboral, destaca que a la fecha cerca de 67.000 empresas se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, impactando cerca de 517.000 trabajadores. Más aún, estas solicitudes han crecido en forma importante cada semana. Por el lado financiero, la rentabilidad de los activos locales sigue mostrando pérdidas acumuladas significativas desde comienzos de año. Sin embargo, en línea con lo que se ha observado en el resto del mundo, abril mostró una recuperación relativa importante de la rentabilidad de los activos, particularmente en los de renta variable. El tipo de cambio, por otra parte, pese a seguir sujeto a alta volatilidad, se ha mantenido algo más estable en las últimas semanas y fluctuando en torno a los 850, en un contexto en que el dólar mantiene su fortaleza relativa. Con todo, el mayor nivel del tipo de cambio, que se ha observado de octubre del año pasado en adelante, sigue impactando los registros inflacionarios. En efecto, en marzo la inflación IPC fue 3,7%, impactada principalmente por una inflación de transables que, al igual que en febrero, alcanza 4,9%. Sin embargo, la contención de precios y de márgenes, la menor actividad y la menor demanda interna sigue impactando la inflación no transable, que cayó desde 2,8% en febrero a 2,4% en marzo. En línea con ello, la inflación SAE también retrocedió en marzo, desde 2,7% a 2,5% y alejándose del centro del rango meta. Finalmente, pese a que la inflación puede ubicarse algún tiempo en la parte alta del rango meta, se espera que en el horizonte de planeación ésta se mantenga contenida. En efecto, la encuesta de operadores financieros de abril muestra una inflación IPC esperada de 3,2% a diciembre del 2020, cayendo desde 3,5% en la medición de marzo, y una de 3% a diciembre de 2021. Estas menores presiones de precios en el mediano plazo pueden estar explicadas, entre otros, por la compresión de márgenes ya mencionada, la acumulación de stocks no deseados, el menor precio de los combustibles, la menor inflación externa esperada y un lento traspaso de la depreciación del dólar a precios domésticos por una alta acumulación de inventarios de bienes importados. Con estos antecedentes, el Grupo Política Monetaria recomienda mantener la tasa de política monetaria en 0,5% por un tiempo prolongado. El GPM también sugiere poner especial atención a la evolución del mercado laboral y su impacto sobre el empleo y los ingresos, el acceso a la liquidez a personas y empresas y a la normalización de las actividades económicas en un contexto de alta incertidumbre global. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Ahora el panel está dispuesto a recibir las consultas que puedan tener los participantes. Pueden hacerla a través del canal de voz o si prefieren también vamos a estar consultando el chat donde ya hay una buena cantidad de preguntas acumuladas. Si quieres partimos con las del chat, Verónica, las leo y tú inicias la respuesta y el resto del panel puede irse sumando. ¿Mm? Ok. Perfecto. ¿Qué opina de las medidas, para el GPM en general, de las medidas de quantitative easing que se han tomado en países como Inglaterra? Hay quienes plantean que en un escenario donde las presiones inflacionarias han caído mucho, no habría mucho que temer que una inyección monetaria única genere inflación y pueda aportar liquidez que cuesta que se inyecte en un contexto donde la TPM está ya en un mínimo técnico. ¿Por
qué en Chile el debate sobre que el BCE compre bonos del gobierno en el mercado primario se asume como que tuviera intenciones de financiamiento fiscal directo, si es también una política monetaria no convencional con buenos resultados en otros países? Una pregunta compleja y larga, Verónica. A ver, voy a partir alguna idea, y como dice Guillermo, después se pueden ir sumando los otros integrantes. A ver, me parece que efectivamente en este contexto todos los bancos centrales están haciendo política monetaria sumamente expansiva, justamente para asegurar la liquidez, para asegurar los créditos y para asegurar el flujo de recursos a empresas y a personas. En este sentido, creo que es el instrumento correcto que puede usar el Banco Central junto con tasas de interés, junto con tasas de política monetaria que efectivamente están muy bajas y que ya venían muy bajas desde un tiempo atrás. Por lo tanto, estas medidas no convencionales efectivamente complementan muy bien la política monetaria de bajas tasas de interés en un contexto en que se necesita asegurar la liquidez del mercado. Recordemos que en esta crisis, efectivamente, más por ahora, esto es un punto bien importante, por ahora, más que problemas de solvencia, tenemos problemas de liquidez, problemas de flujo de caja. Donde las empresas necesitan hacer frente a sus necesidades de corto plazo y efectivamente tienen un problema de ingresos serios, se necesita asegurar la liquidez de las empresas para que las empresas puedan desenvolverse razonablemente bien en el corto plazo y poder tener asegurada alguna probabilidad de sobrevivencia en el mediano. Por lo tanto, el asegurar liquidez y utilizar las medidas no convencionales justamente apuntan a dar esa señal al mercado y sobre todo entregar a los bancos las herramientas para que puedan entregar finalmente esta liquidez a las personas y a las empresas. Entonces, en ese sentido, me parece que efectivamente es una política correcta que complementa toda la política económica, también fiscal, que están haciendo la mayoría de los países. Ahora, ¿por qué en Chile el debate sobre que el Banco Central compre, el debate por qué el Banco Central, al comprar bonos del gobierno, se asume en el mercado, y que veo aquí medio mal, sí, En el el mercado mercado primario primario. se asume como tuviera intenciones de financiamiento fiscal directo. Bueno, efectivamente, si compra bonos primarios del gobierno, está financiando al gobierno. Si bien hay otros países que permiten que el gobierno sea financiado por el Banco Central y una política que se usa, sobre todo en tiempos más extraordinarios, en el caso de Chile, esto está prohibido, y yo creo que por buenas razones. En el fondo nosotros conocemos en Latinoamérica y en los países emergentes el problema que puede tener financiar al gobierno, y por lo tanto esto permite que el Banco Central se concentre principalmente en sus funciones, que es de entregar crédito a la economía, pero sin tener un problema posterior eventual sobre el financiamiento del fisco, que si uno no tiene una institucionalidad fiscal muy ordenada, efectivamente esto puede generar graves problemas macroeconómicos en el futuro. Por lo tanto, el que en otros países se ocupe no significa necesariamente que para nuestra economía sea lo mejor, entendiendo que hay distintas opiniones y hay gente que en este momento ha dicho que esto podría ser una buena medida en el contexto de situaciones muy extraordinarias, como lo podría ser la situación del coronavirus en Chile. Tomás o Juan Pablo, ¿quién está listo? Sí, a ver, mi opinión respecto del financiamiento directo del fisco, creo que es un tema delicado, creo que están las condiciones hoy día para que el fisco chileno se pueda endeudar y levantar recursos a costos súper razonables y por lo tanto no tiene ningún sentido. Otra cosa es el que intervenga en el mercado secundario, comprando papeles de tesorería que se trancen al mercado secundario. Eso es algo utilizado en muchas economías y no tiene mayor impacto. Es una forma de hacer la política monetaria y es una forma de afectar la curva de rendimiento en plazos más largos. Pero el financiamiento directo, dado la historia económica de nuestro país, donde hemos tenido malas experiencias, dada la realidad latinoamericana,
donde se genera cierto un vínculo de financiamiento o de monetización del gasto público y con efectos inflacionarios, yo creo que es un tema que hoy día no vale la pena discutir. ¿Ah? Si es que en una situación extrema de verdad no fuéramos capaces de levantar recursos en condiciones competitivas, bueno, podría plantearse, pero estamos muy lejos, gracias a Dios, de esa situación. Juan Pablo. Quizás complementar un poco lo que ha dicho tanto Verónica como Tomás. Una pregunta quizás alternativa, es decir, esta preocupación, esta discusión también estuvo en el 2009. También fue una restricción que estaba ahí, y de alguna manera la pregunta sería decir, el Banco Central implementó otras medidas que no significó un financiamiento directo actuando en el mercado primario, y lo utilizó con otros instrumentos, y la pregunta sería, ¿esos instrumentos fueron inefectivos? ¿Habría sido más efectivo haberlo hecho directo? El Banco Central me parece que el 2009 tuvo esos instrumentos no convencionales alternativos dentro del espacio, en el fondo legal que tiene, y de alguna manera eso resultó proveer liquidez suficiente con el propósito de alguna manera de aplanar la curva de rendimiento, como decía Tomás, a plazos más largos, en el fondo tener tasa de interés, por lo tanto ofreció una ventanilla más larga de financiamiento del mercado financiero, y de alguna manera yo supongo que no es el único vehículo hacer el financiamiento directo. Hay otros vehículos que son alternativos y que están dentro del amparo como legal, manteniendo en el fondo esta idea de la independencia, porque también es un valor la independencia del Banco Central. Entonces el problema es un riesgo más de largo plazo, en todo caso, que este tipo de cosas atente de alguna manera con la independencia futura del Banco Central. Ese es como el riesgo que uno quisiera evitar en esta discusión, y lo que mostró el 2009 es que hay otros vehículos. Quizás la pregunta sería, ¿esos otros vehículos fueron menos efectivos que haberlo hecho directo? Quizás esa es una discusión diferente. Yo quisiera tomar aquí, a partir de lo que ha dicho Juan Pablo, de los otros vehículos, para poder realizar, ¿qué cosa? Quantitative easing, o sea, hacer inyecciones monetarias que se transmitan hacia crédito en el sistema. Y de hecho, ya hay algunas de esos funcionando. El Banco Central abrió una línea de crédito a los bancos que refinancia los préstamos que los bancos le hacen a la gente, a las personas, a los consumidores y también a las pequeñas y medianas empresas. Así que ya por lo menos hay un elemento que ha sido establecido en ese sentido. Si el Banco Central quiere hacer más expansión monetaria, todavía puede hacerlo en el mercado secundario, comprando distintos tipos de papeles y ampliando la gama de papeles que el Banco Central puede utilizar en estas operaciones. Yo en ese punto quiero decir que sí tengo una cierta simpatía o acuerdo que en el mercado secundario el Banco Central pueda comprar también papeles de la tesorería, porque eso, tal como han señalado mis colegas, tiene que ver más bien con manejo de política monetaria y con control o incentivos relativos a la curva de rendimiento. Bien, es un tema interesante, complicado, pero creo que no es el único que va a estar hoy día en discusión, así que ofrezco la palabra a algún otro medio de comunicación que quiera hacer alguna consulta al GPM. Pueden hacerlo tanto por el canal del chat como también a través del micrófono, que están abiertos para que de a uno ordenadamente pregunten, sin atropellarse, por favor. Hay una pregunta en el chat ahora. Ya, gracias. ¿La leo? Por favor. De Joaquín Aguilera. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí. Radio Bio Bio. El informe de percepciones de negocios del Banco Central, conocido hoy, reveló una alta incertidumbre entre las empresas respecto a la crisis. ¿Qué efectos podría tener esto en canales como la inversión, el empleo y el acceso al crédito? Verónica. Ok, a ver, efectivamente, yo creo que no solamente las empresas, sino que hay un alto nivel de incertidumbre global sobre el desarrollo de la crisis, principalmente qué tan transitorio va a ser, es decir, sabemos que va a ser transitorio, pero puede ser un transitorio corto o un transitorio largo, qué tan amplio y tan profundo va a entrar a la economía, y después la pregunta es, ¿qué va a pasar una vez que se logre contener el problema sanitario? Y particularmente con las demandas sociales que han quedado un poco
paradas con la crisis del COVID. En este sentido, efectivamente, hay un alto nivel de incertidumbre respecto a varias dimensiones del comportamiento de la economía y también de lo que va a suceder en otro tipo de decisión importante, como por ejemplo también está el debate constitucional. Ciertamente, la incertidumbre afecta mucho la actividad económica y impacta directamente la inversión, tal como pregunta Joaquín, el empleo, puesto que las empresas necesitan tener un ambiente de mayor seguridad para tomar estas decisiones. Entonces, mientras se mantenga esta incertidumbre, sobre todo respecto a que la transitoriedad de la misma y la efectividad que tengan las políticas económicas en poder amortiguar los efectos de la pandemia y en poder asegurar que la estructura económica se mantenga razonablemente saludable, de manera que pueda comenzar a operar con alguna relativa normalidad, ojalá en un futuro próximo, los proyectos de inversión ciertamente se ven afectados y se ven paralizados, la contratación de empleo también. De hecho, ya hemos visto lo que está pasando con el empleo simplemente por las cuarentenas, la paralización que ha comenzado a caer fuertemente y que se espera que siga cayendo más en los meses que vengan. Por lo tanto, por ahí también no solamente planes de expansión están contenidos, sino que las empresas están tratando de mantener el empleo de las personas que ya tienen contratadas y muchas lamentablemente han tenido que ser desvinculadas. Y bueno, y el acceso al crédito, mientras más duradera sea la crisis, más necesario se hace el acceso al crédito, pero uno entra al riesgo de que un problema de liquidez se convierta en problemas de solvencia. Y también ahí entramos a otro tipo de problemas, porque una cosa es tratar de asegurar la liquidez en empresas que son solventes, pero tienen un problema más de corto plazo, y eso con un gran flujo de fondos de crédito y de apoyos económicos, que es lo que ha estado haciendo la autoridad económica, fiscal y monetaria, es lo que está tratando de solucionar. Pero algo muy distinto es cuando ya las empresas comienzan a tener prospectos de insolvencia, en donde ya el crédito no necesariamente es la herramienta más adecuada. Por lo tanto, por supuesto, la incertidumbre sobre la duración, la profundidad y la efectividad de la política económica están impactando fuertemente toda la decisión económica y en particular las variables que menciona Joaquín, como la inversión, el empleo y el acceso al crédito, sobre todo pensando en una dimensión más de mediano plazo. Sí, mira, bueno, Verónica hizo una muy buena síntesis. Efectivamente, yo creo que esta es una crisis que está muy líquida, no sabemos cómo va a evolucionar. Yo tengo una visión entre conservadora y pesimista, en el sentido de que creo que esto puede ser largo. La estrategia que están usando los gobiernos, en alguna medida por lo que es el sentir de la población, la población en general está muy atemorizada y ha generado una presión fuerte para que los gobiernos sean muy restrictivos en términos de cautelas, de cuarentenas y en fin. Todo esto está derivando en que, como decía Verónica, hay un porcentaje muy significativo de la economía que está detenida. Y volviendo a lo que decía, si esto es largo, y yo creo que puede ser largo y podemos pensar que esto dura hasta el segundo trimestre del próximo año, con ida y venida, tanto de las restricciones, en que sueltan la rienda o tiran la rienda nuevamente de las restricciones, como de posibles rebrotes de contagio, es un desafío mayúsculo desde el punto de vista de la respuesta de política económica. Yo creo que después de esta crisis, la situación fiscal en general de las economías del mundo va a estar seriamente deteriorada. Probablemente va a haber un fuerte impacto en distintas industrias e industrias mucho más afectadas que otras, donde va a haber cambios de propiedad muy significativos, donde va a haber cambios en los precios relativos de las distintas empresas e industrias, dependiendo del impacto que esto haya tenido. Y mi sensación es que la recuperación no va a ser rápida, porque la destrucción de empleos y de empresas que va a llevar este escenario que estoy proyectando va a significar que por más recursos que se inyecten, el recomponer, ¿cierto?, la malla productiva es lento.
y detrás de eso viene recién la recuperación más permanente del empleo. Entonces, en síntesis, efectivamente las expectativas de las empresas están hoy día con mucha incertidumbre. La inversión está obviamente frenada. Yo creo que la caída de la inversión este año va a ser tremendamente fuerte, tanto por decisiones como por imposibilidad de materializar la inversión por las restricciones sanitarias. Entonces, el escenario que yo veo es que esto puede ser más prolongado y con un efecto muy destructivo sobre el empleo y sobre muchas empresas. Entonces, desafío enorme. Y después en la segunda parte podemos hablar respecto de qué se le puede pedir a la población. Quizás la población está pidiéndolo todo y es un tema que hay que contener las expectativas. Juan Pablo, ¿tú quieres agregar algo? Muy brevemente, o sea, poniéndolo de manera sencilla, la incertidumbre efectivamente afecta como la toma de riesgo. Todas estas decisiones que están involucradas ahí de inversión, empleo y acceso al crédito tienen justamente una dimensión de tomar riesgo y obviamente en las situaciones actuales de mucha incertidumbre la toma de riesgo es mucho menor y por lo tanto se impactan todas esas decisiones. Quizás la pregunta que uno quisiera, el mundo ideal sería que todas estas decisiones se postergaran solamente. Pero el temor es que estas decisiones no solamente se postergan de inversión en empleo, sino que nunca se vuelven a hacer. Ese es como el temor más grande y yo creo que es lo que uno quisiera, en fondo, evitar de alguna manera. Pero como tal, la situación está tan incierta, no sabemos si todas las decisiones, idealmente, decisiones de inversión importantes se posterguen, pero que después cuando la situación se normalice, vuelvan a retomarse todas esas decisiones. Eso fuera el mundo ideal, pero lamentablemente cuando ya la economía empieza a haber más meses, yo creo que nos atacan los espíritus animales probablemente, en el cual no sabemos muy bien cómo es ese futuro y el pesimismo de alguna manera puede ser que se valide también un poco en ese futuro y es difícil poder controlarlo en realidad porque es algo muy incierto y muy líquido. Cierto. Yo comparto lo señalado por mis colegas, pero quisiera agregar la importancia que tiene el entender que estamos enfrentando un choque doble. O sea, esta situación que afecta a la demanda agregada, que disminuye la inversión por incertidumbre, etcétera, que frena el consumo, va complementada por un choque de oferta que es mayúsculo, muy importante, ¿no es cierto? Este es relativo a las medidas sanitarias y es relativo también al temor de la población de salir a trabajar y hacer cosas que hacía acostumbraba a hacer por el temor al contagio y esto nos sigue acompañando. Yo quisiera recalcar que mientras este shock de oferta esté presente y tan extendido, es difícil que las políticas monetarias, convencionales o no, e incluso la política fiscal, puedan generar una reversión del mismo. Pero una vez de que la situación sanitaria empieza a normalizarse y esperemos que así sea en algún momento lo más pronto posible, ya sea porque aparece una vacuna o porque se adquiere un grado de inmunidad de manada o colectiva lo suficientemente fuerte como para detener el avance de la enfermedad, entonces las políticas monetarias y fiscales que han estado siendo implementadas van a empezar a generar efecto. En ese sentido, yo creo que uno podría ser más optimista sobre la velocidad de la recuperación futura una vez de que se conquista el primero de todos los objetivos, que es conseguir la seguridad sanitaria a este respecto. Yo creo que ahí las políticas van a hacer sentido y van a hacer fuerza. Es cierto que pueden haber factores de prolongación del choque de demanda que tienen que ver con la crisis financiera que hemos experimentado en el pasado, ¿no es cierto? Que a eso se han referido también los colegas en el sentido de que si se empiezan a destruir empresas, va a haber que reorganizarlas antes de empezar a producir. Si se empiezan a destruir cadenas de abastecimiento, va a haber que reconstruirlas antes de empezar a producir, etc. Entiendo que eso también nos puede demorar, pero veo que hay una respuesta tan masiva y completa a nivel global de generar un aumento de demanda agregada que una vez de que se supere la parte complicada de verdad, vamos a ver un mayor empuje de recuperación. Bien, muchas gracias por las preguntas. Yo no sé si quedará alguna otra consulta de parte de medios de comunicación. Ofrezco nuevamente la palabra antes de cerrar. Castañeda, mi consulta es
si hay algún para empezar a la actividad en forma paulatina. ¿Quién se quiere aventurar con eso? Verónica. No escuché el final de la pregunta, escuché solamente el Un plazo principio. perentorio para retomar la actividad. Es una pregunta extraña, la verdad, es decir, no sé si la entiendo bien, si la pregunta es comenzar a abrir, permitir la actividad aun cuando no esté controlada la crisis sanitaria, ¿esa es la pregunta? Porque ¿cuánto resiste la economía para poder realmente recuperarse? ¿Cuánto resiste tanta cuarentena tan extendida? Efectivamente, yo creo que ninguna economía resiste estar paralizada mucho tiempo, y eso ha sido el gran dilema que están enfrentando las distintas autoridades y que se está enfrentando en los distintos países. Se han tratado de tomar distintas avenidas, algunas que han sido un poco más exitosas en un principio, pero que después han desbandado un poco el número de contagios. Hay otros que efectivamente han tratado de mantener a la población más contenida, más paralizada, pero con efectos importantes sobre la economía. ¿Cuánto puede resistir? No me atrevería a decir un número, pero ciertamente la paralización prolongada comienza a tener ya efectos no solamente transitorios, sino de mediano plazo, que después se hacen muy difícil de revertir. Por eso también este dilema que se ha tratado de plantear entre salud y economía creo que es un poco confuso y que desordena un poco la discusión, porque la idea es tratar de, en mi opinión, de contener la crisis sanitaria, pero permitiendo algún grado de actividad y de normalización. Con esto, por supuesto, no abrir la economía totalmente y dejarla simplemente actuar, pudiendo provocar una crisis sanitaria más grande. Yo creo que la estrategia de gradualidad, de apertura, permitir más contagios mientras estos se puedan de alguna manera tratar en el sistema sanitario, en los hospitales, y volver a cerrar la economía si es que uno se empieza a dar cuenta que eso se empieza a desbandar, puede ser una alternativa razonable, o tratar de permitir que la población quizás más joven comience más primeramente a volver a las actividades productivas. También puede ser algo que dé algo que permitiría ayudar a cierto grado de normalidad. La verdad, yo creo que hay mucha incertidumbre, tampoco sabemos muy bien todavía cómo se contagia el virus, cómo se propaga la pandemia. Creo que estamos aprendiendo cada día un poco más. Al parecer, el uso masivo de testeos es una buena alternativa, pero ciertamente la forma que ha tenido la contención de la pandemia es a través de la paralización de la actividad económica. En este sentido, no debiera sorprender que no es una consecuencia, es la forma que hemos tenido de tratar de disminuir los contagios y de mantener un poco a raya la crisis sanitaria. Y por lo tanto, van de alguna manera de la mano. ¿Cuál es la medida más correcta o de gradualidad? La verdad, creo que hay que ir estudiándola día a día y ver cómo se va desenvolviendo tanto la economía como también la misma pandemia. A ver, yo quería complementar, yo creo que una buena pregunta es la pregunta del millón. En definitiva, hay una preocupación de mi parte, y me imagino que del mundo de los economistas, muy significativa respecto de cuánto aguanta, entre comillas, la economía esta paralización. Y de ahí el hecho de que esta sea una crisis sin precedentes. No sabemos cuánto va a aguantar. Sabemos que va a haber urgencias, sabemos que hay que proteger el empleo formal, sabemos que hay que buscar la forma de llegar a cubrir las necesidades básicas de la gente que no cuenta con un empleo formal, que es todo un desafío poder focalizar los recursos de esa forma. Pero eso que puede contener una crisis social, porque efectivamente cuando la economía se para de la forma que lo está haciendo, en algún momento los ingresos no llegan a las personas y hay necesidades básicas que no son cubiertas. El gran desafío es que lleguen esos recursos, esas transferencias a quienes realmente lo necesitan. Pero eso es una etapa. Como decía Verónica, después viene un daño ya más permanente hacia muchas empresas y industrias.
Y no podemos pensar que el Estado, ni tampoco la liquidez puramente, tienen la capacidad de contener el daño, ¿cierto?, más permanente, patrimonial, que significa tener para la economía. Entonces, lo dije hace un rato, es muy importante empezar a sensibilizar a la población de que no es factible tener a toda la gente en sus casas y alimentada, ¿cierto? Porque esto no da. En algún momento hay que empezar poco a poco a echar a andar la economía con algunos criterios razonables, como mencionaba Verónica, pero hay que ir sensibilizando a la población en torno a esto. Y esos criterios efectivamente pueden ser, junto con lo que se está haciendo, de ir variando las zonas de cuarentena dependiendo del nivel de contagio o otras tasas de incidencia, el hecho de que la gente más joven pueda empezar poco a poco a regularizar su actividad laboral. Gran tema, nadie tiene la respuesta para eso, pero tenemos que empezar a hacernos cargo, porque no, si es que esto se alarga, efectivamente el daño puede ser muy significativo y, como han dicho otros, puede dañar, ¿cierto?, durante un periodo muy largo a futuras generaciones, el hecho de dejar unas finanzas públicas realmente muy deterioradas. Bien, sí, en realidad comparto un poco que es la gran pregunta. No, yo no tengo ninguna respuesta y además es una pregunta más para la gente especialista en la propagación de virus y epidemiólogos. Creo que hay algunas cosas como para tomar en cuenta. Las propuestas que están dando afuera tienen un poco que ver con esa cosa de ser más inteligente la política cuarentena, a quién, qué porcentaje, o sea, qué pedazo de la población está dirigida a eso, usualmente la gente más vieja. También hay un criterio de testeos más masivos. El que hace una propuesta muy extrema es Paul Romer con respecto a un testeo, pero ya como de un 14avo de la población americana todos los días, en fondo como una forma de poder ir haciendo una cuarentena más inteligente con esa información. Yo creo que esto es muy incierto. Además, lo que puede pasar es que uno puede hacer una política de apertura y después puede ser que venga una segunda ola, en fondo, y es probable que pase eso. Entonces, ¿cómo uno ajusta esa dimensión? De hecho, leyendo un poco la historia de la gripe española, que hay algunos estudios en el fondo muestran que en Ciudad de Estados Unidos a principios del siglo XX tuvieron cuarentenas, algunas tuvieron una sola ola y después bajó la cantidad de gente contagiada, pero otras ciudades levantaron la cuarentena y les vino la segunda ola, en realidad. Entonces, no hay mucha claridad y hay otros estudios que muestran que los efectos de largo plazo de haber levantado las cuarentenas muy tempranamente en algunas ciudades de Estados Unidos también son significativas. Cuando uno analiza bajo ciertas consideraciones, en fondo estadísticas, se puede identificar algún efecto negativo de haber levantado cuarentenas más temprano. Entonces, yo creo que la dimensión, este trade-off entre salvar la economía y salvar vida, está presente, pero yo creo que también uno tiene que tener conciencia de que tiene que tratar de poner la mayor cantidad de información posible y tener un criterio flexible para poder ir tomando en cuenta decisiones más informadas para la población, tratando de comunicar más claramente lo que se desea, porque efectivamente tener un año de cuarentena es imposible, impracticable bajo ningún contexto, pero hay que tratar de buscar una forma prudente de ir levantando las cuarentenas. Bueno, en realidad es una pregunta muy difícil y que requiere, por supuesto, de especialistas en materia de epidemiología, etcétera, para poder diseñar cuál es la forma de focalizar las medidas de una manera inteligente, las cuarentenas de una manera inteligente, utilizando información y flexibilidad para ir apretando donde es más necesario hacerlo y ir apretando en aquellos sectores de la población que son también más vulnerables y soltando en los que son menos vulnerables. Yo creo que hay que hacer algún diseño por esa vía y en parte es lo que se ha estado tratando de hacer acá en Chile y ahora esperamos que con una mayor cantidad de testeos pueda mejorar la efectividad de ese tipo de medidas. Pero yo creo que es necesario entender de que es imposible frenar la pandemia simplemente encerrando a la gente completamente por todo el tiempo que sea necesario, porque eso no funciona y genera costos enormes. Sabemos que la pandemia solamente se termina una vez que se adquiere una inmunidad suficiente respecto del virus.
Y eso tiene que hacerse en el tiempo, de a poco, ojalá generando los menores costos posibles, el menor estrés en el sistema sanitario. Haciendo una analogía, estamos enfrentando una hemorragia, pero para parar la hemorragia no se puede parar la circulación de sangre, ¿no? Es necesario parar la hemorragia, pero dejando que la sangre siga circulando para que abastezca al resto de los órganos. Lo mismo en esto, la sociedad tiene que seguir funcionando en sus distintos aspectos, y por mientras se ponen restricciones focalizadas en la parte donde es necesario contener el avance demasiado rápido, demasiado explosivo de este contagio. No es un tema fácil, pero ciertamente que sabemos que las soluciones no deben estar en ninguna de las esquinas, digamos, ¿no? No se puede privilegiar solamente una cosa. Aquí tenemos que hacer de todo, andar en bicicleta y mascar chicle al mismo tiempo. Muy bien. Muchas gracias. No sé si creo que hemos cubierto una cantidad importante de temas que van mucho más allá de la política monetaria, y mucho más allá de la política monetaria convencional. No sé si habrá algún otro medio de comunicación que quiera hacer alguna pregunta, o estaríamos ya en condiciones de cerrar, dado la avanzada de la hora y los otros compromisos que tienen algunos miembros del panel. Muy bien. Muchas gracias. Agradezco a todos los periodistas que han asistido a esta conferencia de prensa. Agradecemos también a los panelistas del GPM y a la facultad que nos ha permitido utilizar sus instalaciones virtuales para hacer esta conferencia. Bueno, un gusto, muchas gracias. Muchas Gracias, que estén muy bien.